Bienvenidos, vamos a comenzar el día de hoy las consideraciones de uso para las diferentes formas farmacéuticas. Vamos a comenzar. Si se ve bien mi pantalla, se escucha bien, que nos compartan ahí en el chat. Bueno, aquí les comparto mi credencial, mi ficha técnica. Ahí ya nos están escribiendo. Dice que todo bien, que sí se ve bien y se escucha bien. Perfecto. Igual pueden checarlo en LinkedIn. Mi perfil está como Aide Olvera. Y vamos a continuar. Nosotros somos EFI, nos encontramos en Nayarit. Nos gustaría que nos compartieran en el chat desde dónde se están conectando y en qué área profesional se desarrollan, ya sea en una farmacia, en una industria farmacéutica o apenas están estudiando. Los leemos. ¿Por qué hacemos esta técnica? Es para romper el hielo, para que nos conozcamos un poquito más. Muy bien, ya nos están compartiendo. Industria farmacéutica en la Ciudad de México, perfecto, muy bien, de aquí de la Ciudad de México. Muy bien, en lo que nos escriben, ¿cuál es el objetivo de este webinar? Es que conozcan las consideraciones de uso de las diferentes formas farmacéuticas y que lo apliquen en su área de trabajo. Aquí ya tenemos, nos está compartiendo Diana, que es responsable de farmacia en Puebla. Bienvenida Diana, bienvenida Gaby, bienvenidas a todos. Perfecto, somos del área profesional que estamos viendo las diferentes formas farmacéuticas. ¿Y a qué se refiere la forma farmacéutica? A la presentación física en la que se encuentra un medicamento. Aquí podemos ver unos ejemplos, una cápsula, un jarabe, una tableta o en alguna inyectable. Y que puede influir en su absorción, distribución y efectividad en el cuerpo. La elección adecuada de la forma farmacéutica es esencial para asegurar la efectividad del medicamento y la adherencia del paciente al tratamiento, como por ejemplo, en los hospitales, nosotros cuando comprábamos los medicamentos para los hospitales, ahí se utiliza puro inyectable, no son tabletas o no son cápsulas, la mayoría son inyectables. Pero en una farmacia, ¿qué es lo que más se vende? Algo de vía de administración oral. Eso es importante. Aquí les compartimos la definición. ¿Quién nos quiere decir que es una forma farmacéutica? A ver que nos lo escriban ahí en el chat. Aquí les dejamos la definición del suplemento que nos dice que es la disposición física en que se dan los fármacos y aditivos para construir un medicamento y facilitar su dosificación. Nosotros no agarramos un polvo porque todo parte de un polvo, de alguna materia prima, ya sea un líquido, un polvo, diferentes estados de materia, pero se crea un medicamento. No tomamos el polvo y no. Se pasa, se lleva todo un proceso para que se cree una forma farmacéutica. Hay materias primas que no pueden ser administradas por vía oral, por ciertas enzimas que actúan y no permiten que su disponibilidad. Eso tiene que ver con la farmacocinética y la farmacodinámica. Y hay formas farmacéuticas que solamente pueden ser inyectables o al revés. Entonces es importante. Y como decían, que es la forma de un fármaco y un aditivo. Aquí podemos ver un fármaco y que es un aditivo. Por ejemplo, el paracetamol o el acetaminofén, su principio activo. Si ustedes lo ven solo es un polvo. Nosotros cuando estábamos en el área de producción, teníamos mucha materia prima de diferentes hormonas, testosterona, DHA, teníamos muchas hormonas que trabajábamos en diferentes presentaciones. Todos eran polvos, eran fármacos. Teníamos que darles una forma farmacéutica y para eso se utilizan los aditivos. Es el vehículo, ese vehículo puede ser para conservar, para la estabilidad del medicamento o algún saborizante. Son vehículos los que se utilizan. Esos son los aditivos, como una crema. Para que la crema permanezca en emulsión porque tiene una fase oleosa y una líquida, necesita un emulsificante. Entonces, eso es de la parte farmacéutica. Entonces, esos son los fármaco y el aditivo juntos, ya crean una forma farmacéutica. ¿Y cuáles son las consideraciones de uso para estas formas farmacéuticas? Es información
adicional relacionada con los medicamentos para manejarlos, prescribir, preparar y emplear correctamente el medicamento. Yo les compartía cuando estamos en el área de producción, algunos doctores nos decían, esta materia prima la puedes dar, la teníamos a lo mejor nosotros en crema, y ellos decían, también puede ser una pomada, puede ser un gel, porque hay diferencias, ¿no? Entre crema o un gel, a veces son bases más oleosas, más gaseosas, eso es importante. Entonces, este conocimiento que nos preguntaban nosotros en el área de producción, ya revisábamos si esa materia prima tenía las características para prepararla en diferente forma farmacéutica, y ellos la podían prescribir. Entonces es importante tanto para preparar, para emplear correctamente el uso de esos medicamentos en los pacientes. Y aquí vamos a ver cuáles son las diferentes consideraciones. Aquí vemos un ejemplo, dispersable. ¿Quién ha utilizado un dispersable? ¿Quién nos puede decir que es un dispersable? Ahí en el chat los leemos. Por ejemplo, se utiliza mucho para polvos. Es un polvo que te dicen una cucharadita, hasta viene con el dosificador, y lo mezclas en agua. Ese es un dispersable. Un efervescente quiere decir que agregas, hasta les hicimos un video. Ahora que fue lo de la pandemia, se utilizan mucho, ¿no? Las tabletas efervescentes de vitaminas. Ese es un efervescente que además que no solamente se disuelve, como podemos ver del lado izquierdo, sino que tiene bicarbonato y que prepara eso, que se observa la siguiente reacción. Esos son los efervescentes. Después tenemos los inyectables y tenemos los medicamentos de liberación prolongada. ¿Qué nos dice ahí un medicamento de liberación prolongada? Hay un medicamento que en las farmacias se utiliza que es el Dapex para la metformina, y que, ¿cómo comienza? Esto es con la de la farmacocinética y la farmacodinámica, que eso lo veremos después en otra sesión. Pero se libera una primera dosis y después paulativamente se va liberando poco a poco otra dosis del medicamento. Esto es relacionado con el tiempo, liberación prolongada. Y ustedes lo pueden ver, les habíamos pedido que trajeran medicamentos, no sé si tienen algún medicamento ahí a la mano que nos puedan mostrar si es que tienen un medicamento de liberación prolongada. Los que yo tengo aquí no son de liberación prolongada, pero si alguien tiene uno que nos lo pueda mostrar, adelante. Pero sí lo podemos chequear o googlear y aparece, ¿no? El Dalvex es diferentes medicamentos de liberación prolongada. Un inyectable, como les decía, en los hospitales normalmente se utilizan los inyectables por la acción, que no tardan mucho, ya están directamente en la vía de administración, es directa al flujo sanguíneo. Aquí nos comparte que tienen un medicamento que es una suspensión, pero bueno, alguien si tiene ahí se están conectando. Un medicamento de liberación prolongada, o si están en su farmacia y pueden revisar si tienen algún medicamento, ahí dice liberación prolongada y lo pueden checar. También existen la forma farmacéutica que es la masticable. Estos son algunos, normalmente, ¿quién nos dice alguno? Yo les puedo decir, por ejemplo, en la farmacia tenían un desenfriolito, ¿no? Que son masticables para niños pequeños. Hay que nos compartan algún otro medicamento masticable que conocen, que ya sea que hayan consumido ustedes o que en la farmacia donde trabajan lo venden. Y de liberación retardada, principalmente se toma el medicamento, pero no hace efecto hasta que se libera en el estómago, porque sobre todo para personas que tienen problemas, aquí ya nos están comentando, Montelucas, exacto, 5 miligramos, perfecto. Es masticable. Muy bien, ¿quién más? Gracias, Diana, por compartirnos. Sí, si están en sus farmacias, ahí pueden revisar un medicamento de liberación retardada. Un ejemplo, ¿quién nos dice un ejemplo de un medicamento de liberación retardada? Normalmente estos medicamentos son los que actúan, por ejemplo, ya sea para un dolor de cabeza, sería algún ibuprofeno, de esos que afectan el...
algún ibuprofeno, esos sí son de liberación retardada, ahorita se me olvida el nombre y no tengo la tabla, las cápsulas, pero eso puede ser una de liberación retardada. Muy bien. Todo eso lo pueden ver ustedes aquí en sus medicamentos, ahí viene. Aquí te dice si es de liberación retardada o no. Muy bien, vamos a continuar. Oro dispersable, ¿qué quiere decir? Es un medicamento que se coloca en la boca y con la saliva se dispersa. No necesitas tomar agua, sino con la saliva se dispersa ese medicamento. Un ejemplo es un Sensibit. No sé si alguien tenga algún otro ejemplo de un oro dispersable, que no lo ponga en el chat o que lo tenga a la mano. Para edema, aquí tenemos que son los supositorios, un ejemplo para un edema o algún otro que hayan tenido en su farmacia, además de los supositorios. Muy bien, vamos a continuar. Para inhalación, este es uno de los que más se vende también en las farmacias. Para inhalación, ¿quién recuerda que es el famoso del salbutamol, ¿no? Que es un medicamento que se vende mucho en las farmacias. Y también para irrigación, aquí puede ser una solución fisiológica para todo se coloca en alguna herida o alguna solución salina, alguna solución que haya indicado el médico y se coloca en la herida para limpieza. Sobre todo se utiliza para este medicamento. Nebulizaciones. Se utiliza para pequeños que no se pueden colocar tal cual el inhalador. Son muy pequeños, se utiliza este tipo de medicamentos. Soluciones, ese es el más común. ¿Quién nos dice una solución ahí en el chat? Soluciones, alguna solución que alguien tenga ahí en sus medicamentos o alguna solución que recuerde. Eso sí es una de las más comunes en la farmacia. Allá nos están escribiendo. Cefalexina nos dice que es una solución. Muy bien. Perfecto. Y para suspensión, normalmente son sobre todo los antibióticos y hay algunos otros, ¿no? Por ejemplo, como el que yo tenía aquí de ejemplo, es un medicamento que aquí ustedes pueden ver, dice suspensión. Eso lo pueden revisar en sus medicamentos. Y la mayoría de los antibióticos son en suspensión. Esas son las condiciones de uso de los medicamentos. ¿Para qué sirven, no? Para que sean en suspensión. ¿Y qué más es importante de considerar para la administración de un medicamento? La vía. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es la vía de administración? La ruta que eligen para administrar un medicamento a un individuo. Aquí nos están comentando en el chat. Nos dice que cuál es la diferencia de solución y suspensión. Solución que se mezcla perfectamente y la suspensión aquí te dice tienes que agitarlo para que se pueda mezclar. Antes de usarlo te dice normalmente agítelo porque se suspenden las partículas. Entonces la solución queda perfectamente, ya no lo tienes que agitar, pero la suspensión sí. Se suspenden las partículas porque son más grandes. ¿Ok? Muy bien, espero que haya contestado tu pregunta, Gaby. Y como les decía, las vías de administración es la ruta que elige el individuo general en administrar. Eso lo pone el médico, ahí dice vía de administración. Como vemos en las recetas médicas, ahí dice, ¿no? Vía de administración oral, intravenosa, y eso lo coloca el médico en sus recetas. Existen dos vías de administración, la enteral y la parenteral. La enteral quiere decir que todo es administrado al sitio del conducto digestivo y la parenteral todo lo diferente al conducto digestivo. Aquí podemos ver algo que sea intravenoso es parenteral y enteral. Esa es la diferencia entre una enteral y una parenteral. Un ejemplo de una enteral podría ser un paracetamol, algún pectobismol, esos son enterales, porque pasa por el conducto digestivo. Y aquí les muestro algunas de las vías de administración que tenemos, que es la administración bucal, la cutánea, que va sobre la piel, endotraqueal, epidural, que es muy famosa para las que están embarazadas. La vía de administración por inhalación, tenemos la interarticular,
intralesional, una lesión y se inyecta sobre la lesión. Tenemos también la vía de administración intramuscular, intraocular, intravenosa. Tenemos la vía de administración nasal, optámica. Es muy importante en estas porque ¿qué pasa? En las farmacias normalmente los proveedores ya le ponen un ojo en las gotas porque se habían prestado muchos errores en la medicación porque hay el mismo principio activo, pero una es vía de administración nasal y otra optámica. Entonces yo he visto mucho, no sé si ustedes ahí nos compartan en el chat, que ya las presentaciones tienen un ojo, ¿no? Normalmente para que sea muy visual al momento de dispensar los medicamentos. Tenemos la vía oral, la vía ótica y la vía rectal. Esas son las diferentes vías de administración. Tenemos otras vías de administración en clase. La subcutánea, la sublingual. ¿Quién nos dice un sublingual que es muy conocido en las farmacias? Que nos lo escriban ahí en el chat. Un transdérmico que también es muy conocido. Algún medicamento que tengan ahí en sus... Por ejemplo, aquí les pongo, también vimos, aquí ya nos están escribiendo. Aspirina para los niños es sublingual. Ok. Laura nos comparte. Muy bien, gracias Laura por compartirnos. Sublingual también otra muy conocida es el cuando tienen dolor de muela, que van a que les recetan los odontólogos, el ketorolaco. Es una muy conocida en las farmacias. Aquí Diana nos comparte los parches transdérmicos, buprenorfina, y también en anticonceptivos, ¿no? También tenemos los parches en anticonceptivos. A ver quién más nos comenta. ¿Algún otro medicamento? Por ejemplo, en tópica, aquí les comparto una pasta láser, ¿no? Eso, vía de administración tópica. Vaginal, están las cremas, están los óvulos. ¿Algún otro? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y esas son las vías de administración. Ahora, las clasificaciones de las formas farmacéuticas. Primero vimos para qué era, ¿no? Para inhalación, para irrigación, los medicamentos. Después vimos las vías de administración. Y finalmente vamos a ver la clasificación de las formas farmacéuticas. Aquí tenemos las diferentes clasificaciones. Aerosol. Como les decía, ver un ejemplo de algún aerosol que tengan ahí en su farmacia, ya sea que hayan utilizado ustedes, también en su vida personal. Hay que nos lo escriban en el chat. O de los ejercicios que le dijimos, traigan algún medicamento. ¿Alguien tiene un aerosol que nos quiera mostrar? O que sepa de algún aerosol. Cápsulas, ¿quién tiene cápsulas ahí en su botiquín? ¿Alguna cápsula? ¿No? Colirio, que son para los ojos, ahí nos están poniendo en el chat. Ah, Laura nos pone aerovial, perfecto. Un aerosol, muy bien, Laura. Cápsulas de omeprazol, nos comparte Gaby, muy bien. Un colirio, como decíamos, algunas gotas para los ojos, y que es la ventaja que ya tienen la imagen del ojo para evitar problemas. ¿Alguna crema? Aquí yo tenía una crema de ejemplo. Bueno, no hay que poner qué es, pero aquí dice, ¿no? Crema, es un en un tubo colaxible. Es una crema, un elixir, una emulsión, una espuma, un gas medicinal. Por ejemplo, Gaby nos preguntaba, ¿no? ¿Sí era Gaby? Que nos preguntaba de la emulsión. Ah, no, perdón, de la suspensión. La emulsión también puede ser a quien lo han inyectado cuando se ha enfermado, que les preparaban el medicamento, ¿no? Que tienes el polvo en un lado y del otro lado tienes una ampolleta para mezclarlos. Porque eso también tiene que ver con las estabilidades, aunque había unos medicamentos que ya en la actualidad que ya estaba combinado, ya no tenías que mezclarlo tú, pero sí conviene es cuestión de estabilidades. Entonces es una emulsión cuando los han inyectado, que tienen el polvo y que tienen la ampolletita, esas son las emulsiones. Alguna espuma, sobre todo lo he visto como para trabajar con heridas, las espumas y un gas medicinal.
A ver, de estas formas farmacéuticas, tenemos el gel, tenemos la goma, el granulados, un implante, alguna jalea, un jarabe, unas laminillas, lineamientos y lociones. ¿Quién nos quiere compartir algún gel o que haya trabajado con alguna goma, un granulado, con alguna de estas formas farmacéuticas? Nosotros cuando estábamos en el área de medicamentos magistrales, hacíamos mucho un lineamiento que se llama lineamiento oleocacario, que la mayoría de esa formulación tiene aceite de almendras y era un lineamiento. Alguna loción, hacíamos como lociones para problemas con acné. Hacíamos jarabes también preparábamos, geles también. Y algunas laminillas, esas no las preparábamos, pero esos son algunos que hacíamos. También tenemos otras formas farmacéuticas que son los óvulos, el parche, pastas como son la pasta Lázaro, es una pasta, porque la mayoría es polvo, por eso es muy espesa cuando el momento que te la aplicas. Tenemos polvos, supositorios, suspensión, que era lo que decía Gaby, tabletas y ungüento. Este que les muestro aquí es una suspensión, se separan en los principios y por eso es importante que lo mezcles. Como puedes ver aquí, si dejan mucho tiempo se empieza a sedimentar. Entonces es importante que los mezcles. Estos casos se utilizan sobre todo en los jarabes para los niños, algunas suspensiones. Tabletas, ungüento y nada más. Esas son las formas farmacéuticas. Como las tabletas, esas son las más comunes, las que nosotros vemos normalmente. Aquí les muestro unas tabletas muy pequeñitas, pero son las más comunes. Y esas son las consideraciones de usos que tienen que tener al momento que los médicos recetan sus farmacias. Pero es importante que ustedes los conozcan porque a veces llega el cliente a las farmacias y le preguntan, y tienen el mismo principio, la misma dosis, ¿no? ¿Una tableta o una cápsula? Y ustedes dicen, ay, pero ¿cuál es la diferencia, no? Entonces es que conozcamos todas estas formas farmacéuticas que hay, los parches que hay, las suspensiones, los polvos, y que conozcamos un poquito más acerca de las presentaciones. En otro seminario vamos a dar cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Ya les estaremos informando en nuestro grupo de WhatsApp o en nuestra página de Facebook cuando tengamos ese webinar. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? A ver, anímense, chicas. Bueno, entonces nos vemos los invitamos a que aquí les dejamos las referencias. Les agradecemos el haber compartido este seminario con nosotros y que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y en YouTube. Que tengan. Gracias Laura, gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Nos vemos.